Como les comentaba, esta clase es una clase avanzada, igual que da por hecho que en algún punto uno ha estado involucrado con el trauma. em, en distintos formatos terapéuticos. Si bien es cierto, estamos acostumbrados como, o sea, yo creo que no nos hemos alcanzado ni siquiera a acostumbrar en realidad, a pensar que mucha gente se maneja en el tema del trabajo, el trauma, ¿no? Y no es tan así. Y por el otro lado, hay como una división muy grande entre los que son especialistas en salud mental o de la salud clínica, la salud del cuerpo, y otras áreas terapéuticas que están obviamente desarrollándose y emergiendo de todas maneras. A mi modo de ver, yo, Marian Dávila, que dirijo el Instituto de Neurociencia ya hace más de 13 años, cuando nadie hablaba de neurociencia, yo ya estaba estudiando neurociencia hace qué rato, em, dijéramos, estas corrientes que aparecían de cosas, sí, efectivamente son corrientes de innovación, de cambio de las perspectivas, dijéramos, de la forma clínica del trabajo, qué distinto es pensar, ¿no? Que yo estoy procesando información sensoriomotora y que estoy recibiendo información del medio externo, ¿no? Y que mi cerebro está modulando esto. De eso se va a tratar la clase, de eso es de la forma en que nosotros vamos a estar trabajando. ¿No? Acá tenemos futuros alumnos, tenemos alumnos de la generación anterior, que estamos como, a veces hacemos algunas repasos porque es mucha información y va a llegar también Cristian Allende, que también es, Cristian anda apareciendo por ahí, Cristian es profesor asistente también. Ya, hola, hola Cristian, lleva bastante tiempo trabajando también en terapia. Entonces, primero que nada, bueno, agradecerles. Hoy día les espero dar una bonita clase. Yo creo mucho en las buenas prácticas, que es algo que no es tan común. La idea es como actualizarlos en alguna de las cosas más nuevas que están apareciendo y mi trabajo se va a basar, si bien es cierto, en el aspecto somático. Yo voy a trabajar con la información de Lisa Feldman Garrett, ¿no? Barrett, que ella habla del cerebro y habla de cómo el cerebro modula, ¿no? Nuestras emociones, nuestro ánimo y cómo esa interacción interoceptiva, ¿no? De nuestro sentir en el cuerpo desde lo que llega de afuera o de lo que se incorpora de adentro, hace que nosotros nos comportemos como nos comportamos y podamos trabajar por una vía somática, ¿ya? Bastante de una manera de poder hacer una lectura del sistema nervioso, poder hacer una lectura de estos balances que vamos viendo, de estas experiencias, estas señales, estos signos que aparecen en el cuerpo, ¿no? Donde entonces yo voy a poder tener una otra interpretación, una otra mirada que se incorpora dentro de las miradas que uno puede traer también de otras líneas de trabajo. ¿Ya? Quiero decir que la curación somática PHP, que es el enfoque en que nosotros trabajamos, buscamos ser integrativos a toda base, ¿ya? Hemos tenido distintas profesiones en nuestra formación, porque en sí misma la curación somática en el área que nosotros trabajamos busca realmente que la persona tenga una conceptualización más amplia y si es abogado o si es una persona que trabaja en la salud o si es una persona que está trabajando en jardines infantiles o es una persona que está asesorando equipos, etcétera, tenga un bagaje neurocientífico que le permite interpretar ciertas situaciones, ¿ya? Hacemos un recorrido de bastantes teorías. Aquí tengo testigos que tienen que estudiar mucho, hay que estudiar, pero bueno, quiero decir también que el trauma se estudia toda la vida, porque como es neurociencia aplicada al trauma, vamos a estar todo el tiempo estudiando, estudiando, viendo nuevas visiones. Y hoy día les traigo algo que yo no he visto en estos 20 años que estoy desarrollando este trabajo. No lo he visto que nadie lo haya tomado, que ese es dijéramos, lo que quería empezar el año presentándoles este trabajo. Entonces voy a partir para no hacerlos esperar. Ya estamos los que estamos y llegarán los que tengan que llegar. Vamos, dame un segundito para abrir la presentación. Un minutito, por favor. Ok, aquí estoy. Ujú, 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 ujú. Ok, ya sé. Entonces, todas estas charlas nosotros las estamos haciendo como
Es como acceder un poco para que ustedes conozcan la dimensión del trabajo que nosotros estamos, dijéramos, desarrollando en el Instituto de Neurociencia y son parte de la formación misma de las personas que estudian curación somática. Entonces, que empieza ahora en enero, si Dios quiere, el 18 de enero. Ok. Entonces, deme un segundito acá. Le voy a pedir a las personas que por favor si pueden poner su micrófono en silencio para que vayamos avanzando. Tengo aquí a más personas. Vamos. Entonces, hoy día nuestra clase, ¿no? Se llama neurotrauma psicosomático, interocepción, empatía y mentalización en la clínica del trauma complejo. Como les decía hoy día en la mañana, un pequeño reel que hice, nosotros en general partimos de la base que la persona no sabe que tiene trauma. ¿Ya? O qué grado de trauma o qué profundidad en el trauma. Y eso es muy importante tener esa visión, cosa de no sesgar, ¿no? Estas interpretaciones. ¿M? Y que por el otro lado nosotros podemos confirmar en forma apropiada los diagnósticos de manera que en nuestro caso, que nos han preguntado muchas personas, en nuestro caso nosotros sí hacemos énfasis en una fase diagnóstica en varias líneas de trabajo. ¿Por qué? Porque nos interesa saber derivar bien, nos interesa tener conciencia hasta dónde podemos llegar. Una persona que no tiene idea de diagnosticar y una persona que no tiene idea hasta dónde puede llegar, no veo cómo va a derivar. ¿No? Y nosotros derivamos para que la persona pueda tener las mejores opciones posibles dentro de lo que existe en este trabajo, ¿no? Piensen que el trauma, dijéramos, en la línea clásica, tiene muchas, o sea, hay miles de definiciones de trauma, pero era más bien psíquico. Y ahora con la neurociencia nosotros estamos, dijéramos, agregando, ¿no? Complementando esta definición eh, de la línea, dijéramos, desde pensar que sí, que también el terapeuta, el psicólogo, el counselor, la persona que asiste a la persona en el trabajo, en el trauma, entiende que los procesos cerebrales están a la base. ¿Ya? Por eso nosotros hacemos una formación en neurociencia aplicada al trauma, porque para nosotros la neurofisiología, el desarrollo de la neurofisiología desde la edad temprana, etcétera, se va concadenando con otras teorías que no las queremos dejar fuera, ¿no? Para poder como consolidar la experiencia de lo que es el trauma en sí mismo. Porque todos sabemos, estoy seguro que acá todos tenemos claro que no es lo mismo un trauma temprano, un trauma de desarrollo, donde las defensas son bastante precarias, donde el ambiente, el contexto traumatogénico es muy relevante y la situación del menor, ¿no? A una persona que es adolescente o que está en una etapa más de adulto joven, donde hay un poco más de recursos emocionales, algunas maneras de poder responder mejor a las dificultades de la vida, ¿no? Con un poquito más de recursos, un poquito más de defensa, a un adulto, dijéramos, ya con una estructura medianamente organizada, ¿no? Que no todas las veces está medianamente organizada. Entonces nosotros, cuando hablamos de trauma complejo, por lo menos en la línea de nosotros, estamos hablando de una persona que a lo mejor su estructura de personalidad también no está tan estructurada, ¿no? Y además puede eso acompañar lo traumático y además puede acompañar eso a dificultades además reales en la función de la personalidad. Entonces, para no, traté de generarles un recorrido, dijéramos, de temas muy profundos que hoy día yo estoy abriendo el tema para la reflexión de ustedes y dijéramos, generando definiciones más avanzadas, más actualizadas de lo que nosotros hoy día llamamos trauma desde la línea Ah, de curación oh, somática. ¿Ok? muy Entonces, bien. esto es súper importante para poder que ustedes lo consideren, ¿ya? Eh, para nosotros es importante la interocepción, ¿no? Basado en el trabajo de Lisa Feldman Barrett. Nos interesa mucho la empatía, todo lo que es trabajo de neuronas y toda la función cerebral, y muchas veces la capacidad de mentalizar al paciente, ¿no? De la línea Fonagi, y muchas veces trabajamos con la línea de las teorías de apego, también trabajamos con las teorías psicosomáticas, con el enfoque psicosomático psicoanalítico y también trabajamos con la terapia focalizada en la transferencia, algunos elementos aplicados de eso, como para tener un registro de, dijéramos, la experiencia en sí misma completa, integral al paciente. Y como les decía, finalmente, facilitar procesos a nivel fisiológico que se repercutan en las otras estructuras, ¿ya?
lo fisiológico para nosotros es la base, ¿no? Entonces, ¿qué es el neurotrauma? ¿No? Es una alteración estructural y funcional del sistema nervioso, ¿ya? Sobre todo, algunas veces en el sistema nervioso autónomo, los circuitos emocionales y los sistemas de memoria. ¿Ya? Veces Valdeco, como dice, el cuerpo recuerda, tiene la memoria del trauma, pero la memoria está en el cerebro. Lo que hace el cerebro es interpretar esas memorias y expresarlas en el cuerpo, ¿ya? Por eso el cuerpo lleva la cuenta de lo que el cerebro está vivenciando, ¿no? Los sistemas de memoria, los circuitos emocionales, este sistema nervioso autónomo resultante de una exposición prolongada o severa de eventos estresantes o traumáticos, genera cambios neurobiológicos persistentes y manifestaciones clínicas, tanto psicológicas como somáticas. Se fijan que aquí nosotros no hacemos la separación que veníamos nosotros antes en la psicoterapia convencional, ¿no? De lo psicológico separado de lo sintomatológico somático. En general, las afecciones psicosomáticas son derivadas de médicos. El médico te dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que lo tuyo es psicosomático, o sea, algo que está expresando el cuerpo que la psique no ha resuelto, y yo te recomiendo que hagas terapia. Entonces ahí está la derivación, ¿no? En general, la línea de derivación viene de la medicina, que es la que determina que en realidad hay una afección, hay una sintomatología, hay un síntoma, hay un síndrome, ¿no? Que pareciese que no tuviese un componente biológico en sí mismo, se exprese biológicamente, somáticamente, fisiológicamente, pero estaría más bien relacionado con una carga ¿Qué? psicológica, dijéramos, que hace que la persona no lo pueda sobrellevar y lo lleva al cuerpo, ¿ya? Entonces, la primera derivación que nosotros tenemos de un cuadro de este estilo siempre va a ser en general por un médico que dice, no, esto es psicosomático. Y es la definición vaga de lo psicosomático, ¿ya? Dijéramos, así que en esta definición que nos interesa a nosotros destacar, ¿no? La evidencia neurocientífica consolidada. ¿Ya? Mucha gente recién está conociendo Porges, recién está integrando a Andercock, ya, o a Shore, o a Given, ¿no? Ahí yo igual, de todas maneras, todos los autores que están acá, yo se los he puesto en una lista de referencias que después, si ustedes gustan, yo les puedo facilitar esta presentación, ¿ya? Porque no les voy a leer no sé, va a tener como 25 referencias para haber hecho este trabajo, ¿ok? Entonces, para nosotros, está la evidencia científica consolidada, ya Porges lleva sus 30 años, Van den Kolk lleva 40 ya, o sea, ya hay modelos clínicos que están avanzando. Hay varios modelos clínicos de trauma. No quiero decir que la curación somática PHP sea uno. Hay muchos modelos de trabajo clínico con el trauma complejo. Y nosotros estamos, dijéramos, resonando en alguna parte del trabajo con los enfoques somáticos psicoterapéuticos de Levine, de Ogden y de Kemberg, ¿no? Sobre todo Pat Ogden con sensoriomotriz, que también tiene bastantes años, y Peter Levine con experiencia somática, de la cual yo soy terapeuta certificado y además he trabajado un par de veces asistiendo a Peter Levine ya. Entonces he estado ahí con el Don Peter, que es maravilloso realmente y una persona muy interesante, realmente con mucha experiencia. Entonces, para nosotros utilizamos la palabra neurotrauma en dos opciones, como les decía, en medicina o neurología, ¿no? A veces también se refieren a traumatismos encefalocraneales, algún tipo de cosas más clínicas, ya médicas, o en psicotraumatología, que es el área en que nosotros estamos funcionando. Eh, Sí, sí, yo les paso no te preocupes, Alicia, se los voy a pasar en los grupos para que no se compliquen, ¿ya? Va a estar dispuesta en el canal de la radio, en el Radio Conexión U, y va a estar les voy a pasar la presentación, el link desde la radio para que puedan ver la presentación. No se preocupen. Entonces, o en la psicotraumatología, ¿no? Que describe el impacto del trauma psicológico en el sistema nervioso, que para allá nosotros vamos, ¿ya? Como les decía, esto es como lo común, ¿no? B.C. Van der Kolk con la neurología del estrés postraumático, Stephen Porges con la terapia polivagal, ¿no? Alan Shore con apego y desarrollo del sistema nervioso autónomo en etapas tempranas y Robert Scott en trauma somático.
¿Ya? Son nuevos autores, estamos acostumbrados a leer solo tres y la misma cuestión todos los santos días y a mí no me da el valor. Uno tiene que estar avanzando y tiene que estar investigando todo el tiempo. Es la línea en que nosotros queremos trabajar. Y eso hace que nosotros cada vez que vamos, pobres mi alumno, por eso se repiten a veces dos, tres veces, van conmigo, ¿no? Si no, le pueden preguntar a los que están aquí. Vamos, yo siempre voy a estar innovando, revisando la bibliografía. No puede ser que estemos pensando en el mismo libro hace 10 años ya cuando en realidad ya esos libros tienen más de 10 años. Entonces tenemos que seguir avanzando. Eh, Actualmente neurotrauma no es un término oficial del DSM-5, del CIE-11, pero para nosotros en términos pedagógicos, ¿no? En términos formativos, es una buena integración clínica que de repente podemos hablar neurotrauma, ¿no? Como estamos metidos ahí nosotros, ¿no? Em, el trauma, que es la innovación que ocurre alrededor de, yo me formé en el 2006 con somática, cuando nadie hablaba del cuerpo, nadie. Yo creo que Glending con Focusing y el neurofeedback han sido los grandes pioneros y la terapia sensorimotriz o de John Ayres también, han sido los grandes autores, la Pat Ogden. eh, También integración sensorial también de John Ayres, dijéramos, han sido los grandes autores que uno ha ido como revisando. Pero hoy día nosotros como experiencia encarnada, ¿no? En el cuerpo sabiendo que el cuerpo está relacionado al cerebro y que el cerebro es predictivo, nosotros sabemos que necesitamos unas definiciones más integradoras, ¿no? Para nosotras el trauma no solo es recuerdo, sino una alteración persistente del sistema nervioso y del cuerpo. Para Lisa Feldman Barrett, ¿no? El cerebro, y eso es lo que quiero que se queden acá pensando, el cerebro tiene la capacidad de anticipar los estados corporales. Ya todo el tiempo está interpretando si sientes calor, si tu estómago está suelto, está apretado, si tienes suficiente saliva, ¿no? Está siempre trabajando, recibiendo y interpretando las señales del cuerpo somáticas y perceptivas. ¿Ya? A ese nivel estamos hoy entendiendo lo que es la regulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo siempre está buscando una manera de anticiparse a las situaciones para adaptarse. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos? Estaría en estas funciones cerebrales, ¿no? Y dijéramos, eso le llamamos el body budget, como el presupuesto corporal, todo lo que está calculando el cerebro predictivamente de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro administra recursos, ¿ya? Bajo la línea de Barrett. La energía psíquica, también la cantidad de energía glucosa, azúcar en la sangre, oxígeno, etcétera. Él administra los recursos del cerebro y del cuerpo. El cerebro está siempre en eso, no está un ratito, está siempre, ¿ya? Y utiliza las emociones y los estados afectivos para regular este presupuesto. Es decir, a mayor atención que yo tengo en una emoción, eso va a producir también un concadenante a nivel del cerebro. Y es una interacción permanente. Es bien complejo, pero no se preocupen, se lo voy a ir explicando, ¿ya? ¿Qué pasa cuando este presupuesto corporal, cuando estas predicciones del cerebro de cuánto necesito de glucosa, cuánto necesito de ritmo de cardíaco, de cuánto necesito de entender el movimiento peristáltico, mis vísceras, o sea, estamos hablando de una complejidad perceptiva, ¿ya? No estamos hablando de que solamente que el simpático, el parasimpático. ¿Por qué es importante el autónomo? Porque son las vías de estimulación en este sistema, pero este sistema funciona para que este cerebro anticipe y prediga acciones ya, de regulación adaptativas. Entonces, ahí uno entiende por qué el sistema nervioso autónomo funciona como funciona y por qué el sistema nervioso autónomo sostiene la predictibilidad del cerebro. ¿Ya? A ver, espero que me vayan siguiendo, ¿no? Aquí lo voy a ir bajando un poquito más, ¿ya? Entonces, cuando un cerebro no está pudiendo interpretar estas informaciones, aparece la irritabilidad, la ansiedad, la depresión. Aparecen estas desregulaciones, ¿ya? Dijéramos, la persona vive inestabilidad cuando el cerebro no está funcionando bien.
Cuando los indicadores en el cerebro, neurotransmisores, flujo y irrigación cerebral, líquido encefalorraquídeo, intercambios de, dijéramos, de distintos elementos en el cerebro, ¿no? Va a hacer que aparezca una inestabilidad y eso se reflejaría, ¿no? En estas crisis de pánico, disociaciones, somatizaciones. Entonces, es importante que veo ahí a Cristina bostezar, es importante dormir lo fundamental, ¿ya? Necesitamos, hoy día conversar con una paciente, o sea, los cuadros más complejos, ¿no? Anorécticos, en la restricción alimentaria, por ejemplo, ¿no? De repente hay episodios que, oye, terminé en la clínica porque me desmayé. Sí, claro, pero hace 3 días que no come. Entonces, tenemos estas como situaciones, ¿no? Como complejas. Voy a poner en silencio aquí. Dijéramos, tenemos estas situaciones que suceden, ¿no? Que son sumamente importantes, donde tenemos estas dificultades que aparecen en nuestra experiencia clínica, pero no entendemos el abordaje que tiene el camino de lo somático. Entonces, en un trauma complejo, ¿ya? El cuerpo vive en deuda energética, ¿ya? Esto lo que va a producir es que limita la capacidad de autorregulación. Disculpen. Mi perrito se pone demasiado emocionante y no me deja hablar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, Nosotros tenemos la interecepción, ¿no? Las sensaciones internas del cuerpo, lo que está sintiendo el cuerpo, emociones o significado. Tenemos que aparece el trauma psicosomático, que sería como un error predictivo crónico. El cuerpo lo vive como si el peligro estuviera siempre presente. Predice, el cerebro imagina, se siente que lo que está pasando alrededor y dentro está desregulado. Entonces, para nosotros, ese es el trauma en este momento, es lo que nosotros estamos comprendiendo. ¿Cómo se observan estas desregulaciones a nivel de cerebro? ¿Cómo se observan estos desencajes entre lo que siente mi cuerpo somáticamente y lo que está pasando en mi cerebro? ¿Cómo es esa relación cerebro-cuerpo? ¿Ya? Si no hay una buena regulación, si no hay una buena interpretación del cerebro, si no hay una buena predictibilidad, si el sistema límbico está activado, si hay una desregulación del sistema simpático, si estoy permanentemente angustiado, si estoy permanentemente en estado de miedo, que lo vamos a ver que es muy importante en la terapia y por eso Porges señala que la seguridad es imprescindible en este tipo de intervenciones, ¿no? Nosotros vamos a tener en esta inestabilidad y va a aparecer la ansiedad, la crisis de pánico, los trastornos digestivos, la fatiga crónica y la desregulación emocional, ¿ya? Entonces eso es, dijéramos, y como para ponerlo, para que se pueda entender desde el inicio hasta el fin, ¿no? Lo que les decía yo, em, en el apego temprano, ¿por qué importa el apego temprano? Claro, hace unos 10 años era que la mamá pudiera ver al bebé, que respiraran juntos, que hubiera esta conexión hormonal, de oxitocina, ¿no? La hormona del amor, las feromonas, este contacto visual, esta sensación de estimulación que hace la madre con su olor, con su voz, ¿no? Eh, Importa el apego temprano porque regula autonómicamente el sistema nervioso, ¿no? Eso, hablando en términos como fisiológicos, ¿no? Hace que el cerebro, con su interocepción, ¿ya? Pueda incorporar, pueda interpretar ya los indicadores homeostásicos, es decir, todo lo que le está sintiendo, la cantidad de glucosa que hay en la sangre, que los pulmones están respirando bien, que yo estoy pudiendo tragar bien saliva, que dijera mi volumen de agua en el cuerpo está adecuado. El bebé, cuando tiene un apego organizado, logra su sistema, su interocepción, esta capacidad del cerebro de predecir es correcta. ¿Ya? El niño tiene la capacidad de sentir que tiene hambre. El niño tiene la capacidad de sentir que tiene frío. Si todo esto se desregula, ¿no? ¿Qué pasa con los pequeños? Pueden realmente, hay estudios de que los niños que tienen desregulaciones importantes del sistema nervioso tienen una tasa de mortalidad muy alta. Justamente porque no hay una organización neurológica, por eso hoy día es tan importante
todos estos indicadores en un recién nacido, ¿no? Entonces nosotros también en un apego temprano que organiza las emociones, construye emociones. Acuérdense que todo está relacionado, que el sistema de la interocepción funcione también va a tener que ver, ¿no? Con mi estado anímico. Mi estado anímico se va a juntar, mi estado anímico, mi capacidad actualizada de procesar los procesos fisiológicos cerebrales y corporales se unen en un estado mental, ¿no? Es una tríada, no puedo separar. Y eso es lo que yo creo que ha sido más difícil y que yo puedo entender que hayan personas que les guste este tipo de intervención o este tipo de intervención. em, y podría decirlo que en algunos casos, ¿no? Ciertos pacientes hasta puede ser que no resuenen, dijéramos, en el trabajo somático o en la estimulación, ¿no? Corporal, porque hay mucha disociación, hay mucho desconocimiento, estamos acostumbrados a demasiado quizás estar en la cosa cognitiva, no mentalizadora, cognitiva. Entonces, en un trauma temprano, ¿no? ¿Qué es lo importante de la neurofisiología y en la comprensión de la interocepción, la empatía y los estados traumáticos, ¿no? El trauma temprano, el niño no aprende a leer ni a confiar en sus señales internas. ¿Ya? Está desregulado. En algunos casos se fragmenta el desarrollo y la construcción de la experiencia del yo. ¿Por qué? Porque yo estoy desarrollándome, no estoy siendo capaz de incorporar algunos elementos ambientales y sensoriales, ¿no? Y entonces estoy todo el tiempo como desregulado. ¿Ya? Y eso va a afectar, esas desregulaciones va a hacer que el niño sea más impulsivo, que el niño sea más sensible quizás, que el niño tenga problemas de aprendizaje, o sea, ahí puedo darme mil vueltas en una serie de experiencias infantiles que uno las ve todo el día, pero no hay ninguna interpretación al respecto, sino que es inquieto o no se queda tranquilo o es maleducado, no sé, hay muchas interpretaciones. Eh, y en una etapa más adelante, ¿no? Cuando ya tengo alrededor de 23 20 años más o menos, ¿no? Dijéramos, pueden haber ya fallas en la coherencia de las predicciones internas y estados emocionales intensos poco diferenciados, ¿ya? Es típico un joven o muchacho joven que te dice, no, no sé qué me pasa, no entiendo, no sé cómo decírtelo, y están 3 horas, ¿no? Y hay una dificultad de sostener una imagen estable. Entonces lo pongo más complejo todavía, por eso le digo que esta clase se la tomen con calma y la revisen y la revisen y la revisen, pero finalmente, en el momento en que llegamos a la estructuración, este proceso tremendo estructural para poder organizar una identidad o una personalidad, ¿ya? Nosotros trabajamos mucho el análisis funcional de Kemper. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos cómo. Estamos viendo solamente señales externas. La persona le cuesta ir a trabajar, es disruptiva en el trabajo, no tiene amigos, no puede tener pareja, le cuesta un mundo ordenar su pieza, tiene problemas de autogestión, tiene miedos inexplicables, etcétera, etcétera. Sí me podría dar miles de vueltas al respecto de lo que puede ser, dijéramos, los problemas de autoestima, ¿Cómo? los problemas, dijéramos, de todo tipo que aparecen cuando hay disfunciones importantes, ¿no? En este proceso tan profundamente complejo, ¿no? Que es de organizar la personalidad. Y nosotros estamos acostumbrados, no sé, en mi caso yo tengo un postítulo en trastorno severo de la personalidad, en mi especialidad clínica, pero en realidad siempre el comentario de los médicos con que trabajo es, ay, Marian, estos son tus típicos pacientes que les pasan mil cosas. Y sí, pues en realidad en trauma uno no trabaja con pacientes tan fáciles, sino que tiene problemas los papás, tiene problemas el abuelito, tiene problemas el perro, tiene problemas todo el mundo. Entonces uno tiene que, en traumaterapia infanto-juvenil, uno tiene que estar involucrado en los procesos familiares. Nosotros no creemos en de poder hacer estas acepciones, estas separaciones, ¿no? Kemper también no lo postula, Barudi tampoco, o sea, hay que integrar los elementos sistémicos en estos procesos tan complejos, ¿ya? Quizás en otras no complejidades te dicen, mira, es que este cabro es medio raro, véalo usted, vea cómo lo hace, em, pero aún así como que trato de alguna manera de tener más referencias como sistémicas, ¿no? Em,
Bueno, nosotros si nos ciñéramos, dijéramos, en la línea actual de las categorías clínicas del trauma, ¿no? Según el DSM-5 del CIO, sí, incorporando el trauma al desarrollo. Para empezar, nosotros tenemos 11 categorías más que estudiamos en clase y vemos cómo intervenirlas, pero en términos como prácticos, dijéramos acá, nosotros tenemos lo genérico, así como, ¿ya? El estrés, trastorno estrés postraumático complejo, simple, el trauma del desarrollo, que es fundamental, el trauma médico, que se considera el 80% de los traumas, aunque uno lo crea, procedimientos médicos son los que más producen trauma a nivel somático, y el trauma relacional, que tiene impacto en muchas cosas de la vida de la persona. Sobre todo que vendría también relacionado con el apego algunas veces y con los problemas de socialización y que tendría que ver con la teoría de Porges, ¿no? Acerca del manejo de las vísceras en el vago ventral, en el sistema nervioso autónomo parasimpático, donde nosotros tendríamos este sistema de socialización, de la necesidad de intimidad, de intimar, de considerar al otro. Entonces, por eso es que Porges, en algún punto, dentro de su teoría, plantea esta necesidad como primates, como mamíferos, como seres humanos, de estar junto al otro, ¿ya? Eso es sumamente importante. Entonces, em, yo diría que un 50 y un 50% se relaciona a lo sistémico, sobre todo en niños y jóvenes, ¿no? Ya en el adulto joven ya puede ser un poquito menos, pero en infancia y en adolescencia en general es como 50-50 porque, por ejemplo, si hay un cuadro de salud mental en un adolescente que sea un niño que ya tiene alguna condición o tiene alguna dificultad, por ejemplo, en relación a estructura de personalidad, ¿no? Problemas de alimentación, ¿no? Trauma sexual, etcétera, eso no va a quedar encapsulado solamente en el niño o en el joven, eso va a repercutir hacia afuera y eso también los papás, por eso uno hace mucho psicoeducación y mucho apoyo con los papás, porque ¿qué haces tú cuando tienes una situación como esa? ¿Cómo la abordas, no? Por ejemplo, la dificultad tremenda que nosotros tenemos, por ejemplo, todos nosotros que nos pasa cuando tenemos situaciones complejas dentro de la familia, ¿cómo las planteamos, no? ¿Y qué hacemos? Sacamos a ese tío, ese hermano, ese abuelito, lo escindimos, lo separamos, lo castigamos. Es muy difícil, ¿ya? Así que no podría uno enjuiciar o categorizar de una manera tan estructurada, sino que tiene que ir caso a caso. Em, Tenemos, bueno, todos comparten en las categorías clínicas que les acabo de mencionar, alteraciones del sistema nervioso, disrupción del presupuesto, lo que les hablaba sobre la capacidad del cerebro de ser predictivo y afectación del yo y de los vínculos, ¿ya? Eso es como la parte como más teórica. Ahora, a nosotros nos interesa la mentalización, la empatía, el análisis funcional, como les comentaba de Kember, y creemos que la empatía somática y la corregulación tiene que ver con que el terapeuta en esta línea, y yo estoy segura que también puede suceder en otras líneas, ¿no? No solo escucha, sino que regula, ¿ya? O sea, como que vayamos como haciendo estas distinciones, ¿no? Acá entonces nosotros tenemos, ¿no? Un terapeuta que no solo escucha, sino que regula. En nuestro caso, en curación somática, nosotros hacemos intervenciones, sobre todo en sostener puntos, que es una técnica dentro de este proceso curativo, donde realmente hiperestimulamos al sistema para que pueda regular y entonces corregulamos con la persona, ¿ya? Eh, Necesitamos que la presencia, el tono y la mirada modulen la interocepción del paciente. O sea, uno tiene que aprender a sentir su propio cuerpo y poder también entender que en esta transferencia y contratransferencia y en esta, dijéramos, empatía y en esta capacidad de las neuronas espejo de espejar, ¿no? Nosotros estemos todo el tiempo administrando esta experiencia también. ¿M? Y finalmente en un manejo, dijéramos, más profundo, ayudar a reorganizar el sistema predictivo, modulando y ayudando al cerebro a generar plasticidad, a mejorar esa plasticidad y a darle la estimulación que requiere para que pueda incorporar. Porque, por decirlo así, el trauma rompe los límites, desorganiza, pero muchas veces las experiencias no son traumáticas,
pero son tan fuertes igual, ¿no? Que no las podemos integrar, ¿no? Y ahí entonces aparece lo psicosomático, ¿ya? eh, a veces puede ser que esto escinda, ¿no? Se separe y no tengamos, dijéramos, una disociación, ¿no? Una decisión, sino que simplemente sea racionalmente. Yo lo escucho mucho a mis pacientes que no puedo entender lo que pasó. No puedo, no puedo, no puedo, porque el mecanismo de defensa está activado, porque está en amenaza ese yo. Entonces no puedo separar en la traumaterapia, no puedo dejar afuera, ¿no? La comprensión de por qué esa persona no puede hacer un insight, ¿no? No puede hacer una integración de la experiencia. No es trauma, no es estrés, es falla en la integración por el mecanismo de defensa, porque igual es un estímulo adversivo. Entonces, nos podemos dar envuelta en muchas cosas más de las que uno cree. Dame un momentito. Disculpe. Entonces, eso es muy importante porque nosotros trabajamos en la corregulación, ¿no? La regulación emocional, ¿no? Entonces comienza por una regulación corporal compartida. Ya, eso es, lamentablemente en este trabajo uno no queda fuera. Yo creo que uno nunca quedó fuera, pero ahora queda más en evidencia que nunca estuvimos fuera de este proceso de interacción, ¿ya? Em, la justificación clínica basa en ritmos, en pausas, en silencio, en contacto visual seguro, por decir algo, dijéramos, dentro de millones de cosas importantes que tenemos que revisar en la neurocepción, por ejemplo, en los espacios seguros, en todo lo que es como dar espacio para la integración, mejorar los procesos de reflexión, ¿no? A través de técnicas como la confrontación, como la aclaración, etcétera. Vamos trabajando para que esa persona pueda ir incorporando esta falta de integración con elementos que le permitan sostener la experiencia compleja, ¿no? Por eso es tan complicado trabajar en trauma realmente. Y por eso es que de verdad uno necesita hacer una buena base, dijéramos, de su trabajo y por eso es que nosotros estamos tan comprometidos, en verdad, para que las personas puedan como tener un acceso realmente a lo que, a la complejidad de lo que estamos hablando, ¿ya? Em, Pensando un poco en Fonay y en Allen, ¿no? También lo que se dice es que y se está demostrado, no lo digo yo, dijéramos, ya está demostrado que la mentalización también, los estados de mentalización dependen también del estado corporal, ¿ya? Si yo no he dormido 3 días y no he comido nada, voy a pensar, no sé de qué manera, ¿no? Cuando la interocepción está saturada, ¿no? Cuando todos los estímulos están desorganizados, para que se entienda la interocepción más fácilmente, no hay reflexión, hay reacción. ¿Ya? Entonces uno dice, en realidad esta persona quedó en shock y todavía está en shock hace rato, si tuvo un accidente o le pasó tal cosa hace 2 meses, pero no, no ha podido, no ha podido, está en reacción y no quiere, y no puede, no entiende, no sabe, no, nada. Y tú ves así una persona 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, 6 años, estrés postraumático, ¿ya? Y botada en la cama sin ninguna vuelta atrás. Entonces es complicado. Em, las consecuencias terapéuticas, no se puede exigir insight y eso como que son como leyes cósmicas a esta altura del partido, ¿no? Para nosotros sabemos que no se puede seguir un insight sin una regulación previa. O sea, la persona necesita hacer el aha moment porque ajá, hace así, sube y baja. Hay una curva de regulación, ¿ya? Porque el sistema funciona por ondas. No hay nada que hacer. Sistema nervioso, por eso a uno le hacen electrocardiograma, electroencefalograma, electromiografía. Somos eléctricos, tenemos toda esta fisiología eléctrica también que se altera. Y eso es lo que nosotros trabajamos en curación somática PHP. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que nombrar sensaciones antes que emociones, ¿ya? Muchas veces las personas llegan con emociones y nosotros en PHP sabemos que eso está relacionado con las partes neuroendocrinas, entonces más o menos tenemos
mapeado, que la rabia tiene que ver con tal parte del cuerpo, que la pena tiene que ver con otra. Entonces ya, pero nota tu rabia en el cuerpo, donde está. Nos vamos a corporalizar, ¿no? Como diría Peter Levine. Y vamos a diferenciar activación de la interpretación, ¿no? Yo creo que a mí me pasa tal cosa y tu cuerpo está diciendo otra, ¿no? O está mostrando otras cosas, ¿no? Y también una de las cosas que en la mentalización es sumamente importante, la función reflexiva, es que, por ejemplo, tengo una persona con TDA, ¿ya? Y no lo trata, ¿no? Entonces yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y a los 5 minutos ya se acuerda, no se acuerda de lo que yo le dije, porque no está tratado ese TDA. Entonces, un paciente a veces con TDA se puede venir a 50.000 sesiones, pero lo que yo le digo a ese paciente no está siendo lo suficientemente integrado por su propio déficit, ¿no? Nuevamente algo cerebral, su propio déficit, el déficit atencional es una lesión, un compromiso cerebral, dijéramos, y entonces la persona se va a demorar 10 años en vez de 3. ¿Por qué? Porque no está pudiendo a captar la atención que requiere a un fenómeno. Entonces, uno tiene que saber que el grado de como de calificación de recursos, de su capacidad que tiene la persona con la que estás trabajando. Y por eso nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es la anamnesis clínica, en lo que es el registro de operaciones, accidentes, caídas, temas de inversión. Si la persona tuvo un buen parto, si no tuvo un buen parto, si ha tenido enfermedades como epilepsia, si ha tenido alteraciones importantes del sueño, etcétera, ¿no? Siempre estamos dando vueltas por ese tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, en el análisis, cuando ya vamos como armando todo esto, nos vamos haciendo una idea de quién es esa persona, de cuál es su historia, de qué trae como elementos constitutivos en la estructura, ¿no? Cómo funciona, que nosotros es la única, a veces no tenemos cómo leer la mente del otro, ¿no? Pero lo vemos comiéndose las uñas, dándose vueltas arriba de la silla, y lo vemos, a veces a mí me impacta, tengo un paciente que yo le hablo y él no me mira, no me mira, no me mira, no me mira, y cuando me mira es que la transferencia es como estoy adentro hecho un caos, ¿no? ¿Cómo interpretar esas transferencias? ¿Cómo contratransferenciar en esa situación? ¿Cómo darle arraigo a esa persona para que pueda hacer esta corporalización y te pueda contar desde dentro de sí, no de afuera de sí, de lo disociado, quién es él, dónde está y qué le pasa, ¿no? Tremendo. Entonces nosotros tenemos que evaluar regulación emocional, ¿no? Capacidad de control de la agresión, como diría Kember en la entrevista radios, ¿no? En la entrevista es tipo R, que trabajamos nosotros también, cuál es la calidad de la relación emocional, cómo logra manejar sus emociones. Obviamente que ya hablamos de interocepción y síntomas somáticos, cómo son sus relaciones objetales, la persona tiene la capacidad de querer, no tiene la capacidad de querer, está intervenido por su capacidad de querer, tiene algún grado de autocuidado o de capacidad de ser responsable de sí mismo o es dependiente, ¿no? El funcionamiento laboral académico ha sido exitoso, no ha sido exitoso, ha sido complejo, ha habido bullying. Eh, Analizamos también, revisamos cómo el trauma desorganiza identidad, si ha habido algo que ha atrasado ciertos procesos madurativos de la persona, vemos cómo impacta en el cuerpo, ¿no? Y cómo se reconstruye desde la regulación y el vínculo, ¿no? A veces, sobre todo en niños entre, por ejemplo, entre 3 años, yo este último tiempo he trabajado mucho con gente joven, digo yo, gente joven hasta como los 40, ¿ya? Em, pero me he fijado que los niños que vienen, como siempre me traen estos niños que son como desregulados, entonces lo primero que yo hago es como decirles a ellos, no mentalizar con ellos, decirles que yo creo que hay momentos difíciles y que debe haber alguna razón por lo que él viene desregulado, ella viene desregulada o le pegó a alguien. Y cuando los niños sienten que no hay que defenderse, ¡pluc!, se abren. Es así. Y hay que desarrollar esa capacidad como de hacer que el otro sienta que tú eres seguro y que no estás ahí para criticarlo ni para decirle si lo hizo bien o lo hizo mal. Ya lo hizo nomás. Y lo demás, cómo lo arreglamos en general, ¿no? Porque hay que ser práctico aquí, no tenemos tiempo para divagar demasiado, ¿no? Traumaterapia de chan, 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 y un trabajo bien exigido, y si la persona, el terapeuta y el paciente trabajan bien, el paciente se da cuenta que durmió mejor, se da cuenta que ya está menos conflictivo, se da cuenta que ya no quiere perder el tiempo pensando que su mamá no lo quiso nunca, que ya está bien, ya ni modo, ya, o que sí, en realidad.
está sufriendo por una situación y la puede sostener, etcétera. Hay muchas cosas que se trabajan aquí. Yo nada más les estoy esbozando algo de lo que vamos a ver. Igual la próxima semana voy a hacer un ciclo de 8 clases, que no, de 7 creo, 7 clases, una cada día, para que vayan como entendiendo lo que es la formación en sí, como para que puedan ver el nivel de trabajo que hacemos, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que a nosotros nos interesa es la integración corporal y las técnicas somáticas avanzadas, ¿ya? Para nosotros, curación somática PHP es una regulación interoceptiva profunda y nosotros creemos que las técnicas somáticas sí modifican señales corporales y hay investigación sobre eso, cambian las predicciones del cerebro, se generan nuevas redes neuronales y emergen nuevas emociones posibles. Porque al final de todo lo que les estoy contando, como el registro de aquello que está funcionando bien es la calidad de de la emoción, del ánimo y por el otro lado los estados mentales que la persona tiene. Ya, o sea, como que no puedo separar, a pesar de que esto es como tan complicado, finalmente como el registro final es tu estado mental. ¿Ya? Eh, en algún momento trabajamos, trabajo con fascia, nervio vago, diafragma, podemos trabajar también, movilizar partes del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y trabajamos mucho en la línea dijéramos, de herramientas somáticas en crisis, ¿no? Tenemos ejercicios y tenemos, dijéramos, puntos en el cuerpo donde podemos trabajar dijéramos, el autosoporte y que la persona pueda, dijéramos, en algún momento gestionar algunas cosas críticas. Eh, para nosotros la crisis pánico es una desorganización neuroceptiva, interoceptiva. Em, por ejemplo, el grounding y la respiración vagal tienen como objetivo corregir el error predictivo, darle al cerebro la sensación de control corporal, por ejemplo. Em, Nosotros tenemos también intervenciones especializadas, ¿no? Eso es lo más importante. Trauma médico, pre y post cirugía, trabajamos, preparamos a las personas, les vamos a enseñar a las personas a preparar a una persona antes de la cirugía, acompañarla después de la cirugía. Vamos a trabajar con el trauma temprano, vamos a trabajar con síntomas psicosomáticos persistentes, ¿ya? Y bueno. También nosotros queremos decir finalmente, ¿no? Que el trauma no se sana solo con comprender la historia, sino ayudando al cuerpo a sentir que el presente es seguro. Ya, por lo tanto, tenemos que dar todo el rato lo que se dice en trauma, recursos, 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 recursos. Em, Nosotros sabemos que entonces que el trauma, la interocepción, la personalidad, la empatía, la lamentación, las técnicas somáticas es un gran eje de trabajo y bueno, para poder, si quieren hacer algún tipo de pregunta, qué sé yo, nosotros tenemos esta formación ahora que parte el 18 de enero. En general, son 6 meses de trabajo y de estudio y hacemos después dijéramos, de que cerramos, hacemos un par de supervisiones más. Durante dijéramos, la formación tenemos que estar supervisando tanto a la persona que participa porque va a recibir terapia y por el otro, no es el foco, pero tiene que aprender las técnicas, no estamos focalizados en hacer terapia, sino que aprenda los procesos terapéuticos, pero por lo tanto tiene supervisión en ese sentido y tiene supervisión clínica integrada porque tiene que traer caso y tiene que trabajar. Esta formación es para personas que dijéramos, tienen el interés en el tema y sobre todo que no tengan problema con hacer contacto físico en algunos puntos del cuerpo, porque no a todo el mundo le gusta tocar a otra persona. Y eso es sumamente importante como referencia, ¿no? Aquí les dejo la maravillosa, por si quieren leer más información, ahí les dejé toda dijéramos, la bibliografía, cosa de que si ustedes se interesan como en volver dijéramos, a considerar alguno de los elementos, puedan también investigar. Una de las cosas más difíciles de la traumaterapia, que creo que es el momento ideal, es que seamos bien serios y bien formativos en relación a citar autores, a tratar dijéramos, de dar una visión de las cosas con un apoyo, dijéramos, científico. Y hay ciertas cosas que también no son científicas y que tampoco tengo todas las respuestas, para ser sincera. Muchas veces, no sé, no sé, Cristian, si andas por ahí, eh,
Sí, ¿qué te gustaría comentar sobre cuando pasan algunas actividades? Nosotros tampoco todo el tiempo sabemos, sino que vemos la respuesta del cuerpo. No sé, Claudia, si tú tienes alguna, em, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Cristian, ¿no? Como, Cristian, dale. Creo que Sí, lo conducente también incluye. O sea, la respuesta del cuerpo es, la observación de la respuesta del cuerpo es absolutamente clara. El tema es que hay una cosa que ocurre con este sistema y que tiene que ver como con una transferencia en la que uno siente o genera un campo, creo yo, que es, bueno, esa es mi percepción con la persona, y dentro de ese campo uno puede interpretar lo que está pasando dentro de la reacción corporal de la otra persona. Es decir, y hay unas varias que están absolutamente descritas, ¿no? Que son el entumecimiento, el frío, el calor, los movimientos, cuando el movimiento REM, que no es REM, pero ok, el movimiento de los ojos, el cambio de la respiración. Hay muchas que están descritas y hay otras que simplemente uno las siente. El exacto. pulsar de los puntos, que es algo que si a mí me hubieran dicho antes de entrar en esta técnica que existía una cosa como el pulsar de los puntos, habría dicho, me están jodiendo, digamos, por no decir una palabra más fuerte, ¿cómo van a pulsar los puntos? Bueno, son todas señales que están ahí y que están disponibles para uno. El tema y gran parte del aprendizaje, por lo menos que yo he tenido en esto, es aprender a darle un sentido a ellas y aprender también con la experiencia de cómo no solo interpretar, sino cómo acompañar esa descarga del sistema nervioso para que se pueda cerrar el proceso, que, que a veces puede ser maravilloso con los niños, especialmente. Me acuerdo de lo que hicimos con Ale, que era maravilloso. Entonces, la respuesta corporal, desde mi perspectiva, hoy es casi la única respuesta real, eh, la que te permite realmente tú saber que se ancló, como en educación uno dice, se ancló la habilidad y la competencia. El niño hoy es capaz de hacer algo con eso. Aquí es como, ok, se ancló la descarga, se ancló la sanación, se ancló el salir del trauma respecto de ese evento o de lo que está trabajando en ese minuto la persona, por lo menos a un nivel y a una profundidad. Eso quizás es lo que podría aportar. Claro, o sea, también yo siempre a mí me gusta decirlo porque nos hacen hartas preguntas, tenemos muchas preguntas sobre cómo funciona, cuál es el alcance, ¿no? Y me parece que es consistente, que es lógico que hayan esas preguntas. Pero siempre en el cuerpo vamos a tener un espacio de interpretación como más puesta en el otro, en el que está viviendo la experiencia, ¿no? La experiencia del alivio, la experiencia del insight, la experiencia de la distensión, ¿no? Porque vamos a trabajar siempre en esta línea de lo tenso y lo liviano, vamos a estar siempre buscando lo que dice Cristian de la descarga. Entonces, pero no solamente vas a estar haciendo que el otro viva esa experiencia, sino que tú vas a tener que manejar ese tema por ti mismo, porque no podemos hacer algo que no sabemos nosotros, no, cómo vamos a poder, por eso hacíamos lo que se decía la lectura del sistema nervioso autónomo. Cada vez que uno va estudiando más en profundidad la relación que hay entre el cerebro y el sistema nervioso autónomo, como lo que yo les he mostrado hoy día acá, eh, tú te pones a pensar, qué interesante es, como si tiene relación como por ejemplo la cantidad de oxígeno que yo tengo con mis respuestas emocionales. Ah, en realidad sí tiene que ver un dolor abdominal por ejemplo, por un colon irritable, que sí tiene que ver, dijéramos, imagínense la inflamación, el dolor, ¿no? Todos estos elementos que acompañan este síndrome del colon irritable. eh, y tú dices, el colon está irritable, también la persona está irritable, o sea, no le puedo separar las partes, y al final eso es lo que estamos vivenciando en este trabajo. Y claro, nosotros, si bien es cierto, yo diría que el 80% de la intervención está focalizada en adultos, ¿ya?
De todas maneras, también hemos hecho cosas en niños y en jóvenes, trabajamos harto con el tema de la estructuración, de la organización de la personalidad, de que el niño vaya pudiendo como centrarse, por decirlo una palabra más simple, ¿no? Que logre como centrarse, como encontrar su camino un poco, porque en esta desorganización de los estímulos, las oportunidades de que la persona llegue a poder, ¿no? Lo vimos en otras sesiones, o sea, entre más temprano se ha intervenido el trauma, mejor son los resultados y el pronóstico. Más tarde me voy a dar cuenta que tengo más trauma, más tarde me voy a dar cuenta que tengo estrés postraumático. Más complejo va a ser mi situación. Si no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿me entiendes? Y por eso es que uno dice, bueno, qué importante para nosotros una motivación. eh, de que hayan personas de todas partes, de que tengamos en esta, por ejemplo, ahora tenemos acá de Talca, en esta formación tenemos de Talca, de Punta Arenas, de México, de Bolivia, anterior teníamos de Chiloé, teníamos de Arica, hemos estado tratando de armar una red de trabajo realmente que sea gente como bien, con harto contenido, con harto, dijéramos, trabajo clínico y especialización, si no eres un terapeuta clínico que tengas un manejo, dijéramos, para poder finalmente abordar si es que está en la competencia de uno, si no poder hacer la derivación que corresponde, ¿no? Porque cuadros más complejos, ya con trastorno de personalidad, que es un área en que en realidad no es algo que, dijéramos, a mi modo de ver, se pueda trabajar mucho. En el sentido de que vamos a necesitar equipo multidisciplinario, no vamos a estar solos en esto. ¿Ya? Entonces todavía algunos médicos, todavía algunos neurólogos, algunos psiquiatras encuentran que yo hago puras cosas raras, ¿ya? Pero bueno, en fin, está bien, tienen todo su derecho porque harto rara que son. Pero para lo que pasa ahora, dijéramos hoy en día. Pero bueno, yo, así Peter Levine hace 30 40 años fue casi como considerado un psicólogo folclórico, ¿me entiendes? Que venía de la NASA y que andaba persiguiendo los conejos. Y hoy día es la base de todo el trabajo de mucha gente y las teorías lo han ido avalando y la verdad es que eh, si no te funciona la psicofarmacología y si no te funciona otras terapias, bueno, a lo mejor acá algo más podemos aportar. Así que bueno, los dejo súper invitados. Nosotros estamos agradecidos de que hayan estado con nosotros. Gracias a la Claudita, gracias a Cristian, que están aquí acompañando. También vi por ahí a la Ale Belmar, que es una dijéramos, de las psicólogas que se formó y que va a ser asistente. Nosotros siempre hacemos formaciones en distintas partes del país en forma simultánea. No nos interesa estar solo focalizado en Santiago. En esta estamos en Valdivia y en Santiago, y la que empieza ahora en enero estamos en Santiago y en Concepción. En la próxima sesión todavía creo que vamos a estar en La Serena y Santiago. ¿Ya? Antonia, cuéntame. Sí, muchas gracias. Me gustaría saber en sí qué, cómo se ejecuta esto que están proponiendo. La verdad es que estoy un poquito perdida, encontré muy valiosa la información, pero si lo explicara como con caricatura, ¿cuál es esta técnica nueva que nos están proponiendo? Sí, es, el ojo clínico. Bueno, primero dijéramos, lo primero que hacemos es una buena análisis de lo que la persona trae eh, y de lo que presenta su sintomatología, em, para ir de un lenguaje como más sencillo, ¿no? De lo que la persona trae a la interpretación que nosotros hacemos, que es más neurofisiológica, es más de relaciones con el cuerpo y la psique. Por lo tanto, vas a pasar por esa etapa, vas a pasar por una etapa de enseñarte a percibir el cuerpo, a integrar la terapia corporal al embodiment, ¿no? Con la persona tiene que entrar a esa dimensión en este caso. Y cuando nosotros tenemos instalado esta capacidad que se puede ir formando al lado del tiempo, generamos lo que dice Levine, el continente, ¿no? El soporte para que la persona pueda procesar el trauma. Ya, eso es lo importante, Levin, es la manera en que procesamos el trauma, hacemos esto de poder entrar en estas lateralizaciones que tenemos dijéramos, para poder integrar, ¿no? En ese proceso de la integración, muchas veces nosotros necesitamos una intervención más acuciosa y esa es la terapia de sostener puntos. La terapia de sostener puntos tiene un protocolo, tiene una serie de
puntos en el cuerpo que se trabaja el efecto piezoeléctrico, el efecto de la electricidad del cuerpo, junto con la experiencia de la estimulación. Y uno le va, como la persona ya tiene una base de saber monitorear y de poder estar en la experiencia somática, entonces el cuerpo va a entrar más profundo para poder trabajar aspectos más inconscientes. Y tenemos etapas de eso. Tenemos de primeros auxilios, de integración, de partes más inconscientes complejos. Cristian, no sé, es que a mí me cuesta porque yo ya estoy tan metida, ¿cómo lo dirías tú en castellano? O sea, lo principal es que el trauma, a veces la palabra suena muy clínica Mm, y el trauma es nuestra forma de funcionamiento como mamíferos. Aquí hay un entendimiento de nuestra, no sé si la palabra siquiera existe en realidad, pero mamiferidad, ¿ya? Y lo que se trabaja es un eh, approach, tal como lo dice la Mariam, al efecto electromagnético que produce en nuestro sistema nervioso este trabajo con los puntos. Por esa razón, uno provoca cambios, aunque no venga buscando cambios particulares en la vida, uno genera sana cosas. Y sana cosas en el hardware y por lo tanto el software corre de una manera distinta y por lo tanto la ventana de resiliencia al trauma se amplía y se sana. ya. Es Y, y, difícil de explicar porque sí, son muchas cosas. y eso nos ocurre a todos. Y este efecto piezoeléctrico del que habla Mariam genera que nosotros tomemos decisiones distintas, hagamos cosas distintas y parece muy loco. Ahora, cuando uno va estudiando tanto lo de John Whitman Ray, sumado a lo de PHP, a la Catalina, a lo de la curación somática y a lo de Peter Levine, te das cuenta que estás hablando de un espectro mucho más amplio que quizás no se ha querido tocar el tema acá, pero hay gente que lo plantea, de hecho una de las profesoras lo plantea como un acto de desarrollo humano. Es decir, no solamente es una curación del trauma, sino que es un acto mediante tú vas a abrir tu resiliencia, tu ventana de funcionamiento a tal nivel que vas a curar traumas de que ni siquiera a lo mejor sabes que existen. No es solamente que me molesta esto, que me molesta lo otro, sino que es como que se incrementa tu performance y ese incremento de alguna manera genera sanación y curación somática. Y perdonen que me haya extendido tanto, no era la idea. No, son procesos que no son automáticos, ¿ah? Porque hay que educar, hay que funcionar, hay que formar, y hay personas que son así, chon, y otras que se demoran su resto, porque hay mucha disociación. Ah, esa duda tenía que además de este trabajo con el cuerpo donde se tocan estos puntos, eh, se hace una terapia con el paciente o con el consultante como también integrando la experiencia, buscando el insight, se integra como el cuerpo con la parte cognitiva. Claro, o sea, como nosotros tenemos desde psicólogos, kinesiólogos, abogados, terapeutas chinos, tenemos distintas líneas. Nosotros hemos hecho una formación que va a depender del nivel de trabajo que tú tienes, es lo que tú vas a poder trabajar, pero el insight tienen que hacerlo. Ya tienen que hacerlo. Obviamente que más destrezas tiene la persona, más formación, va a ser mucho más, dijéramos, integrativo a lo mejor para ese paciente. Y, por ejemplo, nosotros Mm. tenemos enfermeras, tenemos distintos tipos de personas y además con distintas especializaciones. Entonces, muchas veces, si nosotros sentimos que la persona va a necesitar una cosa como más sistémica, de, por ejemplo, de integrar una constelación familiar, bueno, tenemos dos consteladores, tres consteladores que hacemos de referencia, ¿no? Si necesita más un coaching como de trabajo más personal, Cristian se maneja un montón. O sea, como que también, si ustedes se fijan y entran a la página en terapeutas, van a encontrar distintos tipos de terapeutas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ganas en esta etapa de la existencia de dejar afuera a los que no son clínicos. ¿Me entiendes? Yo soy ingeniero, yo estudié psicología a los 45.
ya estaba vieja, pero yo ya había visto Levine hacía su rato. Entonces, ¿me entiendes? No, no, tiene que ver como con cosas de ese estilo para nosotros, ¿no? A lo mejor en otras formaciones, en otras instituciones, habría como una diferencia sobre eso, para nosotros no. Y vamos a seguir en esa línea probablemente, por una cosa de personal, social, de vocación. Así que porque Y, además tenemos 9.000 millones de personas y todo anda para el gato y nadie sabe trauma realmente o está todo súper estructurado con medicamentos y no y muchas cosas no son solamente medicamentos. Cristian. y las herramientas tienen un espectro de acción enorme y un espectro de aplicación enorme. Yo lo aplico en educación mucho, Mm. donde no tienes necesariamente que hablar de trauma para aplicar las herramientas y poder entender y comprender qué estás haciendo, estás liberando espacio en tu ventana de resiliencia personal. Y eso solo va a tener buenos efectos, no importa lo que haga la persona después. Claro, por eso esa es la línea, es difícil porque son muchas cosas, por eso tenemos clases en realidad 2 domingos al mes, mucha lectura de repente, presentaciones como estas, cada clase es una tremenda clase con mucha información y hay que ponerla en práctica. Entonces, tenemos que hacer estas prácticas, tenemos 2 módulos de práctica intensivo donde ustedes tienen que experimentar las técnicas, todas las técnicas que enseñamos, entonces entramos 2 veces, dijéramos a intensivos importantes, entonces es una formación que después, si tú sientes que todavía sentiste, qué sé yo, vamos, también algunas personas como la, no sé, Claudio, otras personas van repitiendo o van haciendo asistencia, acompañan a los profesores para poder como recapitular un poco, porque a veces son cosas bien complejas. Y dijéramos, Sandra dice que, eh, claro, dijéramos, hay nuevos engramas neuronales que dan paso a nuevos procesos internos que aportan en conjunto, dijéramos, nuevos cambios. Entonces, claro, lo interesante es esta capacidad que tenemos todos de ir interpretando nuestros propios cambios también, que eso también es parte, debería ser parte de los objetivos de la terapia en sí misma, ¿no? Así que bueno, podríamos estar eternamente. Les agradezco un montón. Un gusto verte, Lineal, de nuevo. Aquí estamos. Ah, Encantados. Sé que la próxima semana voy a hacer charlas todos los días específicas de todos los módulos que tenemos, así que están súper invitados. Siempre nosotros pensamos que estos son aportes que pueden servir a otras personas para que tengan otro interés y se abran nuevas perspectivas. Así que muchas gracias por estar acá. Les mando un abrazo. Y gracias, Cristian, y gracias. eh, gracias a ti. Viene la Chao, tormenta chao. a decir chao. Ya, bájate, bájate. Un abrazo, buenas noches. Chao, Marian, gracias. Gracias. Chao, gracias.